Mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté con nosotros, que su misericordia sean siempre con nosotros. Mateo 18:18 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo. No estaba hablando acerca de atar un principado o una potestad arriba en el cielo de Dios, ya que no existe nada en el mundo de Dios que necesite ser atado. No, Jesús estaba hablando acerca del primer cielo y del segundo cielo, porque es allí donde están estos poderes malignos operan. Principados, potestades y gobernantes de tinieblas de este siglo son la clase de demonios que afectan de manera directa nuestra vida, ya que reinan en nuestro territorio, por decirlo así. Estos son los que debemos atar y sobre los cuales debemos tomar autoridad sobre la tierra en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y si ejercemos nuestra autoridad en Cristo, Jesús se encargará de las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Los principados y las potestades siguen operando en este mundo porque son capaces de operar a través de incrédulos o a través de creyentes ignorantes o desobedientes. Pero los creyentes pueden detener en el nombre de Jesús a los principados, a las potestades y a los gobernadores de tinieblas de este siglo en sus operaciones al ejercer su autoridad en Cristo. Al atar el diablo en sus operaciones en contra de nosotros es la forma bíblica de tratar con espíritus malignos que gobiernan en los lugares celestiales. Podemos hacerlo, podemos atar a estas personas. Ore de acuerdo a la dirección y a la unción del Espíritu Santo. A veces no tenemos idea de lo que está sucediendo en las ciudades, pero el Espíritu Santo nos dirige y poco después vamos a ver que hay liberación y vamos a ver cómo los líderes políticos que sean corruptos van a caer. Y como resultado de tomar autoridad sobre las obras del diablo, las ciudades caerán en el poder del Espíritu Santo. Poco tiempo después vas a ver juicio sobre las figuras políticas que sean corruptas y muchas otras personas que se oponen al Evangelio, muchas otras personas que gobiernan mal. Si tú oras y tomas la autoridad, el Espíritu Santo te va a respaldar. De manera bíblica, por la unción del Espíritu Santo, los espíritus malignos que gobiernan el mundo invisible, afectan el mundo visible de las ciudades. Los líderes políticos corruptos y expuestos destituidos son expuestos y destituidos de su cargo si tú oras. La autoridad de una manera personal en el mundo natural y en el mundo espiritual solo puede ser ejercida hasta cierto punto. Por ejemplo, un creyente tiene autoridad sobre los poderes de la oscuridad en su propia casa y por sus propios parientes. Nos valemos de Hechos 16, versículo 15, 31, Mateo 8 del 1 al 13. Pero cuando un creyente sale de su campo de autoridad o de su jurisdicción al orar por otros, necesita obtener un permiso con el fin de poder ejercer algún tipo de autoridad a su favor. Esta es la razón por la cual Jesús nos dijo que oráramos de acuerdo a Mateo 18, 19 y lograr que ambas partes estuvieran de acuerdo sobre la palabra de Dios. Si oramos más allá de nuestro campo de influencia por alguien más, esa persona debe estar de acuerdo con nosotros para que nuestras oraciones sean eficaces. También debemos comprender las limitaciones de nuestra autoridad sobre el reino de Satanás si vamos a tratar de manera efectiva contra él. Por ejemplo, tenemos autoridad de romper el poder del diablo sobre la vida de las personas en el nombre de Jesús. Nos basamos en esto en Mateo 18, 18 y 19 y Filipenses 2, 9 y 10 y hacer que sea más fácil para ellos el aceptar a Cristo. Pero ellos aún tienen la libertad de elegir y poder escoger en aceptar a Jesús o rechazarlo.
Al romper el poder del diablo sobre la vida de una persona, ésta se encuentra libre de obstáculos que trae la influencia de Satanás, de manera que puede tomar una decisión libre con respecto a Cristo. Pero no tenemos escrituras para romper el poder del diablo sobre una ciudad entera de una vez y para siempre, ya que cada una de las ciudades está compuesta de personas. Estas tienen la libertad de elegir y pueden escoger a quién van a servir, si a Satanás o a Dios. Y en toda ciudad muchas personas escogen servir a Satanás y rendirse continuamente en él. Pero en la oración podemos hacer que la influencia de las tinieblas retroceda para que la palabra de Dios tenga la oportunidad de prevalecer en los corazones y en la vida de las personas por medio de la predicación del Evangelio. Por este mismo principio existen limitaciones de cómo el creyente puede ejercer su autoridad en lo que concierne a la actividad demoníaca. En otras palabras, puedo encargarme del diablo en mi propia vida, pero no puedo necesariamente encargarme en la vida de otra persona, a no ser que ésta me dé la autoridad de hacerlo. Esto puede querer el diablo en su vida. Estas personas pueden querer el diablo en su vida, pueden que amen las obras de la oscuridad y rehusar venir a la luz. Toda persona tiene el derecho de elegir a quién servirá y no podemos violar su voluntad. Cometemos un error cuando tratamos de tomar la autoridad legítima que tenemos en nuestra vida en el nombre de Jesús e intentamos ejercerla en la vida de otros. No tenemos esa clase de autoridad. Podemos hacer que el diablo huya de nuestra vida, pero no siempre podemos hacer huir al diablo de la vida de otro. La voluntad de una persona tiene mucho que ver con su propia liberación. Amén. Entre tanto, que la propia mentalidad y voluntad de la persona esté obrando y ésta pueda controlarse, esta tiene mucho que ver con su propia liberación. Por esto debemos enseñarle a la gente su responsabilidad a tratar con el diablo, la cual es permanecer llena de la palabra y llena del Espíritu Santo y aprender cómo estar firme contra el diablo. Y si las personas vienen en busca de su ayuda, debe enseñarles cómo atar el diablo y estar firme en contra de las mismas. Por ejemplo, cuando las personas vienen en busca de mi ayuda, usualmente puedo ayudarlas, ya que al venirme me están dando la autoridad y el permiso para ayudarlas. En tanto que estén con el suficiente control mental para darme esta autoridad, puedo ayudarlas. De otra forma, necesito un don sobrenatural del Espíritu en operación para liberación. Amén. Hay principios bíblicos y uno de los principios bíblicos es que las personas pueden escoger a quién servir. No podemos obligar a las personas a aceptar a Cristo o no podemos obligar a nadie a querer ser liberado o escoger lo que Dios tiene para ellos, porque las personas tienen la libertad de escoger. Si puedes orar por ellos y atar el poder del diablo sobre su vida, y esto le da una oportunidad para elegir sin los obstáculos de la influencia de Satanás, pero aún así tienen la libertad de escoger. Tú tienes la libertad de escoger y nosotros tenemos la responsabilidad de orar para que las personas no estén atadas y no estén cargadas, sino que ellas puedan decidir no estén ciegas y ellas puedan elegir por su propia cuenta a quién van a servir. Intercedes por tus hermanos para que ellos puedan elegir sin influencia de Satanás a quién van a servir. Que la bendición del Todopoderoso esté con ustedes. Amén.